Bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Amén. Bendecimos la vida de nuestra pastora Daisy, el pastor Richard y de los ministros que están en esta mañana conectados al matutino. Engrandecemos el nombre del Señor y cada día más caminando con la marca del Maestro. Esa marca que Dios ha puesto en nuestras vidas es para que caminemos esta vida que nos lleva a, a adquirir y a llenarnos cada día más de su presencia. Cada día que pase en nosotros tiene que haber un aceleramiento. Y cuando hablo de aceleramiento es que tenemos que ver en nuestra propia vida qué tenemos que adquirir y qué tenemos que buscar. Cada día que pasa tenemos que escudriñar nuestras vidas y decirle a Dios: Señor, ¿qué nos hace falta? ¿Qué me hace falta? Así que en esta mañana quiero despertar su corazón. Y es una palabra que nos va a colocar a nosotros. Y son de esas palabras que nos va a sacar nuestra parte interior para luego formarnos como Dios quiere. Si Dios tiene que desbaratarnos, como yo siempre digo, que nos desbarate, pero que nos dé la forma que Él quiere que nosotros tengamos. Así que abra su Biblia, la segunda carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 6 y 7. Amén. Vamos a estar considerando algunos versos. Segunda de Timoteo 1, a la altura del verso 6 y 7. Oramos a Dios por sus vidas. Si hay un enfermo entre vosotros, reciba la sanidad de Dios. Si hay alguien que necesita una palabra de Dios, prepárese, porque aquí estamos leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda. Y siempre, en todos los momentos de nuestra vida, siempre viene esa palabra, como yo digo, sazonada en la parte que nosotros necesitamos, es en el oír y escuchar esa palabra. Esa palabra nos puede cambiar nuestra vida. Así que oramos a Dios en esta escritura, segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios así. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por las imposiciones de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice el 14 de ahí mismo de Timoteo capítulo 2 verso. Dice el 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Voy a leer donde leí segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6, 7 y el 14. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por las imposiciones de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Guarda el buen depósito, escuche esto, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos ayuda a escalar lo que necesitamos. Señor, que nuestro avance en ti sea un avance para desarrollar nuestra vida espiritual. Señor, que esa vida espiritual que tú nos has puesto, la cual tenemos como en una reserva de nuestra alma y de nuestro ser interior, permite, Señor, que todo lo que tú nos has dado y todo lo que tú nos has prometido vaya fluyendo a través del tiempo en nuestras vidas. Dios me le bendiga en esta preciosa mañana. Engrandecido sea el nombre del Señor. Voy a tocar algunas palabras que
nosotros necesitamos escuchar. Todo lo que nosotros escuchamos es como cuando usted se está alimentando y hay ciertas cosas, por ejemplo, que tienen carbohidratos, calorías, que generan en nuestros cuerpos lo que nuestro cuerpo necesita, que son los nutrientes. El cuerpo humano está compuesto de muchas cosas, pero para poder nosotros ser formados, por ejemplo, nosotros comenzamos una vida de quizás lo que dependen quizás de lo que tienen quizás muchas libras, tienen que saber que hay cosas que se comen que producen en nosotros quizás hasta grasa en nuestro cuerpo. Todo lo que es nutriente para nuestro cuerpo produce en nosotros un día un tipo de cambio en nuestras vidas. Por eso es que hay muchos que hoy están quizás viviendo, están quizás sufriendo hasta de alta presión, quizás el colesterol, quizás la grasa en el cuerpo, ha hecho que su cuerpo no tenga la misma agilidad que tenía antes. Quizá el aceleramiento de los años en nuestras vidas, quizá no tenemos la misma energía que existía en tiempos quizás pasados. Muchos quizás sobrepasaron el tiempo de la juventud y hoy son ancianos o son personas ya quizás en otro tipo de edad. Todo esto lo quiero colocar en lo que quiero en esta mañana que nosotros entendamos, porque esto es algo profundo, donde Dios quiere que nosotros entendamos esto, que nuestra vida espiritual depende mucho de lo que estamos recibiendo. Es decir, que si nos estamos alimentando con la palabra de Dios, esa es la palabra que sustenta nuestro ser interior, que es el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si nuestro ser interior no está haciendo, no nos estamos nosotros preocupando porque nuestro ser espiritual esté creciendo en nuestras vidas? Vamos a vivir una vida muy lamentable en lo que es la escasez espiritual en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo comienza a decirle ciertas cosas a su hijo en la fe, que Timoteo. Timoteo es un joven que Pablo comenzó a hablarle de la grandeza de Dios, y luego Pablo comienza a formar este ministro. Así que todo el que está siendo formado por un hombre o por una mujer, en el cual ustedes están siendo ministrados por personas que le dan una palabra de parte de Dios, esa palabra es el alimento que tú necesitas para tu vida espiritual. Pero aquí hay algo que cuando Pablo le dice a Timoteo, le dice ciertas cosas que él tiene que hacer aún ya recibiendo la palabra. Porque cuando estamos para recibir esa palabra que recibimos, tenemos que guardarla en el depósito que es nuestro ser interior. Pero ¿qué nosotros hacemos si alguna vez es palabras que son fuertes, no la guardamos en ese depósito que es nuestro espíritu? A veces hay palabras que muchas veces no queremos recibirlas, pero esas son las palabras que necesitamos para crecer espirituamente. Está aquí en esta mañana, siento el pueblo como que... Amén, amén, amén. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Esta es la parte funcional de nuestra vida. Cuando Pablo le dice a Timoteo, escuche esto, dice, por lo cual te aconsejo, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, en una parte de nuestras vidas, encontramos a alguien que quizás nos dio una palabra y nosotros quizá esa palabra la tomamos para nosotros, pero quizá ese consejo que a ti te dieron, no sé por qué Dios me entra aquí, no sé si ese consejo que a ti te dieron te está sirviendo para algo. Muchas personas se acercan a nosotros con una palabra de parte de Dios y muchas veces nosotros
no hacemos caso a lo que recibimos. Pero esa palabra puede un día convertirse en el consejo de tu vida espiritual. Le digo esto, si nos trasladamos al Génesis, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza, lo que Dios colocó en Adán y Eva fue un soplo de vida. Escuche esto no nos vamos a salir del contexto de lo que queremos, Dios quiere que entendamos hoy. Dios le dijo a Adán de todo. Dios lo que hizo con Adán fue que lo aconsejó. Diga consejo. Dios le dijo a Adán, no toques ese árbol, porque el día que tú lo toques, ciertamente tú morirás. Dios aconsejó a Adán de esto. Escuche esto, porque yo no sé por qué Dios me entra aquí ahora. Y lo primero que Adán y Eva hicieron fueron que tocaron de ese árbol. ¿Qué pasó con esa palabra que Dios le puso en el depósito a Adán y a Eva? Cuando Dios sopló aliento, aconsejó a Adán, esto es profundo lo que usted va a escuchar ahora, aconsejó a Adán de que no tocara ese árbol. Dios le dio ese consejo y le dijo, mira, no toques de ese árbol, porque el día que tú toques ese árbol, ciertamente morirás. Yo me pregunto, cuando Adán y Eva comieron del fruto, ¿murieron? Amén. Amén. Ellos no murieron, ellos siguieron viviendo. Pero ¿qué pasó? Espiritualmente murieron. Lo que, escuche esto, ellos murieron espiritualmente porque Dios sacó la palabra que había puesto en su espíritu. Cuando Dios sopló, Dios aconsejó que no tocaran de ese árbol porque ciertamente ellos iban a morir. Ellos siguieron viviendo, pero la palabra que Dios le había dado, ellos la echaron al vacío. Por eso es que en esta mañana, cuando escuchamos la palabra consejo, estamos diciendo que esa es la palabra que tenemos que colocar con prudencia en nuestro espíritu. Pablo aconseja a Timoteo, te aconsejo, escuche esto en esta mañana, aquí es que vamos a hablar de parte de Dios, porque estamos dando esto a entender, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, yo te estoy diciendo que hay algo en tu vida espiritual que tú tienes que avivar. Porque Pablo le está diciendo a Timoteo, yo coloqué una palabra en tu espíritu donde tú tienes que avivar lo que yo te declaré, donde tú tienes que avivar lo que yo te profeticé, donde tú tienes que avivar esa palabra que te fue dada. Por eso es que hay muchas personas hoy que están cabizbajo. Por eso es que hay muchas personas que están viviendo un tiempo difícil. Pero cuando comenzamos a escuchar, cuando comenzamos nosotros mismos a avivar lo que... Aleluya, yo siento a Dios con esto. Les digo que lo que está pasando en la iglesia, en el pueblo, que hay gente que necesitan a otros que aviven su vida espiritual. Lo que pasa es que hay personas que necesitan que otras personas le impongan sus manos. Lo que pasa es que hay otro tipo de personas que necesitan que le estén poniendo manos. Pero aquí textualmente Pablo está diciendo, yo te aconsejo. Es decir, que hay algo que se le había sido colocado a Timoteo en su espíritu y en su alma. Ese don que había sido transferido a Timoteo. Por eso es que en esta mañana hay gente que recibieron una palabra de vida y una palabra que tiene obligatoriamente que avivar lo que hay en tu vida espiritual. Esta mañana percibía un espíritu, que el Señor los reprenda, y un espíritu de tristeza en los creyentes. Y ese espíritu hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Nosotros somos un pueblo marcado, un pueblo que salió para la patria celestial, un pueblo que ha pasado situaciones precarias. Ese pueblo de Dios está aquí en esta mañana escuchándome. Y yo quiero decirte en esta mañana que lo que Dios colocó en tu alma,
Lo que Dios colocó en tu espíritu, tú tienes que avivarlo. No le corresponde al pastor, no le corresponde al apóstol, no le corresponde al evangelista, te corresponde a ti. Tú que me estás escuchando en esta mañana. Aquí Amén. Pablo a Timoteo, pero no le está diciendo yo voy a hacer esto. Pablo le está diciendo, te aconsejo que avive el don. Aleluya. Dice, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo, yo transferí algo a tu vida, pero tú tienes que avivarlo. Estoy hablando con la gente indicada en esta mañana. Amén. Que ha Aleluya. recibido palabras de parte de Dios. Con gente que sabe cuando Dios habla. De personas que saben cuando Dios está dirigiendo una palabra. De personas que han conocido al Señor en tiempos difíciles, en tiempos de precariedad. Personas que han estado en el anonimato. Personas que han estado a punto de decir no puedo más con esto. Personas que Dios le ha dado tantas cosas en esta vida. Y hoy Dios te dice que avives el don del fuego que está en ti. ¿Y cómo yo hago esto, pastor? Hay ciertas cosas que usted tiene que hacerlas. Dice el 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Está hablando aquí que guarde el depósito. ¿Cuál es el depósito? ¿Cuál es el depósito? Es lo que está dentro de tu vida, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un depósito donde cada palabra que es ministrada, esa palabra cae en un depósito. ¿Y por qué aquí aconseja Pablo? Dice, guarda el buen depósito. Es decir, ese depósito, un día, cuando tú estás en la necesidad de quizá buscar una palabra de un hombre, hay una palabra que está en ese depósito. Pero ¿cómo tú saques esa palabra de ese depósito? Aleluya, esto se va a poner bueno ahora. Digo, ¿cómo tú saques esa palabra de ese depósito? En la intimidad con el Señor. Y hago siempre esto en todo lo que hablo. Cuando tenemos una conexión con Dios, eso que Dios colocó en ese depósito, tú lo vas a sacar en un momento de que tú necesites. Aleluya, yo siento a Dios con esto. A veces hay palabras que están dentro de ese depósito. Y te digo qué pasa. Dios permite que venga una persona y te confirme que hay una palabra que te se fue dada. Hay una palabra que muchas veces está en ese depósito. Y mire, dentro de ese depósito, Dios te dice en esta mañana, tienes que sacar aún las palabras fuertes que a ti te dieron. Porque esas palabras fuertes que a ti te dieron son las palabras que te van a ayudar en tu vida espiritual. Porque estamos viviendo quizá el 30 de lo que hemos recibido, pero Dios quiere que vivamos el 100 de lo que hemos recibido. Ese depósito que está en tu vida espiritual, tú tienes que guardarlo. Porque cuando aparece la palabra guardar, es porque está guardada para un momento cuando tú necesites algo. Por eso es que en nuestra vida espiritual tenemos ciertas herramientas que las utilizamos en momentos de emergencia. Por eso es que cuando el enemigo va, aleluya, yo siento a Dios con esto. Por eso es que cuando el enemigo vaya a hacerte guerra y te diga que tú no eres hija de Dios, tú le vas a decir, yo sé que el que me llamó es fiel. Yo sé que el que me levantó y me dijo que yo era una hija del Dios de los cielos. Lo que pasa es que hay personas que no sacan la palabra que están guardadas en ese depósito. Mujeres que están viviendo crítica. Dile a la crítica te me va, porque en el cielo se habla bien de mí, aunque en la tierra se habla mal de mí. Lo que pasa es que ese depósito muchas veces está como en un tesoro. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto en esta mañana. El depósito tiene obligatoriamente tú que abrirlo. Entra al depósito donde esa palabra que vino de parte de Dios fue colocada en tu vida. Así que en esta mañana, ese depósito que está en tu vida te va a servir cuando tú estés en momentos de aprieto. Mire, esta mañana, las luchas que tú tenías
para poder entrar al matutino eran grandes. Pero tú sabes que tú tienes un compromiso. Aunque tú no tengas parte en lo que se ministra, aunque tú no estés dirigiendo el matutino, tú eres importante para Dios. Todo el que está aquí es importante para Dios, porque en todo y para todo es la gracia, la misericordia, el favor de Dios se ha derramado sobre su pueblo. Todos son ministros de Dios, todas son mujeres de Dios, todos son hombres de Dios. En todo aquello que Dios ha puesto un depósito. Muchas veces hay personas que quizás lo tenemos en poco. Muchas veces hay personas que quizás no tengan el intelecto que yo tengo o que yo sea profesional. Pero eso no quiere decir que no son hombres de Dios. Eso no quiere decir que ese depósito. A veces hay personas que tienen un depósito de gracia tan grande que por donde pasan todo lo que esa persona toca es transformado. Quizás tú no estás delante de un altar. Quizás tú no estás delante de una plataforma, pero estás delante del trono de Dios. Está clamando para que Dios use personas, para que Dios bendiga personas. Personas que hoy en día tienen un depósito de gracia tan grande en su vida que no saben lo que tienen. Mujeres que pueden impresionar a cualquier enemigo que le haga la guerra. Dios te ha llamado para que tú impresiones en los espíritus que te hacen la guerra. Porque lo que tú portas, lo que tú posees, ese depósito viene de parte de Dios. Y tú tienes que sacar lo que tú tienes en el depósito. Es que en el momento que tú necesites algo, hay algo que está hecho en tu depósito. Hay algo que fue formado en tu depósito. Tienes que sacar lo que tú tienes, mujer. Tienes que sacar lo que tú tienes, hombre de Dios. Levántate. Busca en ese depósito que tú tienes. Porque hay cosas que tú has guardado que tú no las conoces. Lo que pasa es que tú tienes que ir a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Entienden esto en esta mañana. Tienen que levantarse. ¿Por qué tú crees que el enemigo te hace la guerra? Es por lo que hay en tu depósito. Oiga lo que el enemigo sustrajo de Adán. El enemigo sustrajo la identidad de Adán. ¿Y cómo la sustrajo? Dando a entender a Adán que no era nadie en el huerto del Edén. Pisó Adán. Pero cuando Dios levantó esta generación, escuche esto, cuando Dios levantó esta generación, tenemos una autoridad superior a la de Adán. Porque el Adán, nosotros somos como el Adán viejo en la carne, pero somos como el Cristo resucitado en nuestro cuerpo. Tenemos a un Cristo resucitado en nuestro depósito. Tenemos a un Dios sobre Hanai Catao. Tenemos un Dios sobrenatural. Por eso es que tú tienes que sacar lo que hay en tu depósito. Hay armas de destrucción masiva en el imperio de las tinieblas. Lo que pasa es que no sabemos con lo que estamos luchando. Pero cuando tú no sepas con lo que estás luchando, tú dices, yo no sé con lo que peleo. Yo no sé con lo que estoy luchando. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Dios de los cielos puede levantarse en mi auxilio. Hombres que tienen que tocar a Dios. Mujeres que tienen que tocar a Dios en esta mañana. Saca lo que hay en tu depósito. Saca lo que Dios ha puesto en ese depósito. Yo siento que Dios está comenzando a transformar un ambiente donde tú necesitabas despertarte con esta palabra. Siento que el pueblo tiene que despertarse. Porque Dios dice aquí, no nos ha dado espíritu de cobardía. Escuche esto. Dice aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuando Dios utiliza la palabra dominio propio, dice que el amor todo lo soporta. El amor no se envanece. El amor no busca lo suyo. Cuando tenemos el amor en el dominio propio, estamos diseñando lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Lo que pasa es que no, el enemigo te da a entender que tú no tienes poder. El enemigo te da a entender que tú no eres nadie. Eres grande delante de la presencia del Señor. Y tienes que despertarte en esta mañana. Tienes que avivar el don del fuego del don que hay en ti. Mujeres que en esta mañana están transitando por la vida, están viendo que su naturaleza humana está desapareciendo. Hombres de Dios, mujeres de Dios que están siendo transformados por ese poder de Dios. Saca a Naikao, saca lo que hay en ese depósito en esta mañana. Saca. Dios te dice en esta mañana, hay algo que está en ese depósito, por lo cual el enemigo está peleando. Es la identidad de Dios que está en tu depósito. Y esa identidad no la vende en esta tierra. No la compare con nada en esta tierra. Todo en esta tierra pasará. Todo en esta tierra pasará. Pero ese depósito
Consérvalo intacto. No dejes que el enemigo escucha esto. No Gloria a dejes que el Dios. enemigo se meta a ese depósito tuyo. Porque cuando el enemigo se mete ese depósito que tú tienes, va a sacar tu identidad. El enemigo está buscando tu identidad. Hombre de Dios. Silvia Mateo, el enemigo está buscando tu identidad. Rosa Sánchez, el enemigo está buscando tu identidad. Mayra Chon, que el enemigo está buscando tu identidad. Iris, todo el que está aquí en esta mañana, el enemigo está buscando su identidad. Amén. Quiere Santo, sacar lo que hay en tu depósito. Quiere usar lo que hay en tu depósito. Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida, pero vida en abundancia. Tenemos al Cristo resucitado en nuestras vidas. El enemigo está buscando algo que tú tienes. Y dile al diablo, mira diablo, todo lo que tengo le pertenece a mi Dios. Tus hijos le pertenecen a Dios. Todo lo que tú posees le pertenece a Dios. No dejes que el enemigo se meta a tu depósito. Saca al diablo a su demonio en esta mañana. El enemigo anda detrás de tu identidad. Amén. El En enemigo el nombre de quiere quitar Jesús. las promesas de Dios. Quiere quitarte las promesas. El enemigo quiere traer tristeza a tu vida. Pero tú te levantarás en esta mañana. Tú levantarás tus manos como las águilas. Y Dios quiere en esta mañana que tú entiendas esto. No te dejes quitar las bendiciones. Yo he abierto una puerta grande delante de ti. Hay personas que tocarán naciones. Hay personas que taparán bocas de leones. Hay personas que están peleando con fieras en esta mañana. Y es con fieras espirituales. Personas que están peleando con enemigos invisibles. Porque el diablo le ha hecho guerra contra su casa, contra sus hijos, contra su familia. Personas que están viviendo, viene una enfermedad y llega otra. Dile al diablo y a sus demonios que saque toda enfermedad de tu casa en el nombre de Jesús. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que entender que tiene identidad en el cielo, pero también en esta tierra. El enemigo es la vergüenza el enemigo es la vergüenza del cielo, porque cuando él cayó para la tierra, él comenzó a hacerle guerra a la descendencia de los hijos de Dios. Lo que pasa es que hay un momento donde tú tienes que ser como Josué. Saca tu espada en esta mañana, que es la palabra de Dios. Ataca todo imperio de las tinieblas. Dile al enemigo, tú no puedes conmigo. En Cristo Jesús soy más que vencedor. Es vencedora. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Así que en esta mañana, guarda el buen depósito. Ese depósito de tu vida espiritual, el enemigo quiere meterse a ese depósito. Así que toma la autoridad del cielo en esta mañana y dile al enemigo, sal de mi vida, sal de mi familia, sal de mi finanza. Dile, te reprendo, sal de mi finanza, porque todo lo que Dios me da viene santificado. Así que en esta mañana, lo que han perdido quizás algo, reclámelo hoy. No es que le estamos reclamando al diablo, pero Dios nos ha abierto una puerta grande. Reclámele las promesas de Dios. No es que usted va a decir, se va a irar por esto, pero dígale, Señor, tú me llamaste con llamamiento santo. Tú me ministraste una palabra y esa palabra yo la tengo guardada. Por eso fue que en una ocasión Pablo le acuerda a Timoteo y lo aconseja, le dé el consejo de su vida. Ese consejo que en esta mañana tú has recibido te ayudará a caminar a donde Dios te quiere llevar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí. Ese depósito que tu vida espiritual tiene, guárdalo. Porque dentro de ese depósito están las palabras y las cosas que tú necesitas. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Hasta aquí me ayuda el Señor.